La viuda recibió $2 y una almohada. Es suficiente para mis hijos. Lo de dentro cambió todo. Las manos de Elena temblaban mientras las tijeras rasgaban la costura de aquella almohada que un desconocido le había entregado 3 horas antes. No era el frío de la noche lo que hacía temblar sus dedos, sino el peso antinatural del objeto y ese crujido metálico que venía de adentro, como si guardara huesos o monedas de otro mundo. Sus 3 hijos dormían en el rincón de la choza, ajenos a que su madre estaba a punto de descubrir el secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando la tela cedió finalmente, lo primero que cayó no fueron plumas, sino una llave de hierro oxidada, pesada como el silencio que siguió al asesinato de su esposo en la mina. Elena la sostuvo bajo la luz de la vela y vio grabado en el metal un nombre que le heló la sangre: Patrón Sótano 3. Entonces supo que lo que tenía en sus manos no era un regalo, sino una sentencia de muerte, o la única oportunidad de venganza que le quedaba en este desierto de Sonora. Pero déjame contarte cómo llegó esa almohada maldita a las manos de una viuda que apenas tenía para dar de comer a sus hijos. Escucha bien, amigo, porque esta historia es real y necesito que me ayudes a seguir contándola. Si este relato te toca el corazón, dale like ahora mismo, suscríbete a este canal y comenta de qué parte de México nos estás escuchando. Tu apoyo no es solo un número, es el pan de cada día para mi familia. Es lo que me permite seguir rescatando estas historias que merecen ser contadas. Un like tuyo pone comida en nuestra mesa. Comenta "Justicia para Elena" si crees que ella hizo lo correcto. Y así sabré que estás conmigo hasta el final de esta historia. Dale like, hermano, que esto apenas comienza, y lo que viene te va a partir el alma. La década de los años 40 en aquella franja fronteriza entre Sonora y Arizona no se medía en calendarios, sino en las capas de polvo que se acumulaban sobre los sueños rotos de las familias. Elena vivía en una choza de madera podrida y barro seco, que amenazaba con derrumbarse cada vez que el viento soplaba con furia desde el desierto. El olor a tierra reseca se mezclaba con el de la miseria, ese aroma que solo conocen los que han pasado días enteros sin probar más que agua turbia y tortillas duras. Sus 3 hijos, pequeños fantasmas de ojos hundidos y vientres hinchados por el hambre, eran el único motor que mantenía latiendo el corazón cansado de aquella mujer de apenas 30 años que parecía tener 60. El esposo de Elena, Mateo, había muerto 6 meses atrás en lo que llamaron un accidente en la mina del patrón. Pero Elena sabía que los accidentes en aquella mina siempre tenían nombre y apellido. Siempre caían sobre los hombres que hacían demasiadas preguntas o que descubrían cosas que no debían ver bajo la tierra. La noche que le trajeron la noticia, no hubo cuerpo que enterrar, solo el silencio administrativo de los capataces y una compensación de 3 pesos que no alcanzaban ni para comprar un ataúd digno. Desde entonces, Elena sobrevivía cosiendo encajes para las esposas de los mismos hombres que habían matado a su marido, sintiendo en cada puntada el peso de una humillación que le quemaba el alma. El patrón era un hombre cuyo nombre se pronunciaba en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera invocar su presencia maligna. Controlaba las minas, los pozos de agua, las tierras de cultivo y hasta el aire que respiraban los pobres de la región. Su riqueza se había construido sobre la sangre de cientos de trabajadores que descendían cada día a las profundidades, sabiendo que tal vez no volverían a ver el sol. Para Elena, ese hombre era la encarnación del mal, pero también era intocable, protegido por jueces comprados y pistoleros que hacían cumplir su voluntad con balas de plata. Enfrentarlo era firmar tu propia sentencia de muerte en aquel territorio olvidado por Dios. El hambre en la choza de Elena no era solo una sensación física, era una presencia que ocupaba el espacio como un invitado permanente. Los niños ya no lloraban pidiendo comida, se habían acostumbrado al vacío en sus estómagos, y eso era lo que más dolía a su madre. Ver cómo la infancia se les escapaba de los ojos, reemplazada por una resignación adulta que ningún niño debería conocer. Elena se privaba de las mejores porciones, engañando a su cuerpo con agua y esperanza, para que ellos al menos tuvieran algo que llevarse a la boca antes de dormir. La desesperación la había llevado más de una vez a pensar en lo impensable, pero cada vez que miraba los rostros de sus hijos,
Encontraba una razón más para resistir un día más. Esa tarde de octubre, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el desierto de color sangre, un hombre, envuelto en un zarape oscuro, apareció en la puerta de la choza. Elena no lo reconoció. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha y una barba descuidada que le cubría la mitad de la cara. El hombre no dijo su nombre, solo extendió una almohada vieja y raída, diciéndole en voz baja que Mateo había querido que ella la tuviera. Antes de que Elena pudiera preguntar quién era o de dónde venía, el desconocido desapareció entre las sombras del crepúsculo, dejando tras de sí solo el olor a tabaco y a miedo. La viuda se quedó parada en el umbral, sosteniendo aquel objeto extraño que pesaba mucho más de lo que una simple almohada debería pesar. Al entrar nuevamente a su hogar, Elena colocó la almohada sobre la mesa de madera cruda y la observó con desconfianza. No era una almohada común. La tela estaba manchada y gastada, pero lo más inquietante era ese crujido metálico que producía cada vez que la movía, como si en su interior hubiera algo sólido y frío, esperando ser descubierto. Sus hijos se acercaron con curiosidad, pero ella los apartó con suavidad, sintiendo en su instinto maternal que aquel objeto traía consigo un peligro que aún no podía comprender. Durante horas, mientras la noche caía sobre la frontera, Elena no pudo apartar la mirada de la almohada, sintiendo que dentro de ella latía un secreto que Mateo había protegido con su propia vida. Cuando los niños finalmente se durmieron, agotados por otro día de hambre y calor, Elena encendió una vela y tomó sus tijeras de costura. Sus manos temblaban no solo por el miedo, sino por la intuición de que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. El silencio de la choza era absoluto, solo roto por el crujir de la madera vieja y el latido acelerado de su propio corazón. Acercó el filo de las tijeras a la costura lateral y con un movimiento decidido, comenzó a rasgar la tela. Las primeras plumas que salieron eran grises y pesadas, húmedas por el tiempo, pero pronto sus dedos rozaron algo metálico que le provocó un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. La llave de hierro cayó sobre la mesa con un sonido seco que pareció retumbar en las paredes de la choza. Elena la tomó con manos temblorosas, sintiendo su peso desproporcionado y el frío que emanaba del metal oxidado. En uno de sus lados, grabado con letras irregulares, estaba el nombre del patrón y una referencia a un sótano que ella nunca había oído mencionar. Pero eso no era todo. Al seguir hurgando en el interior de la almohada, encontró un pequeño diario de tapas negras envuelto en cuero curtido. Lo abrió con cuidado y reconoció de inmediato la letra apurada de Mateo, esa caligrafía firme que había visto en las pocas cartas que él le escribió cuando trabajaba lejos de casa. La primera página decía simplemente: «Si estás leyendo esto, Elena, es porque ya no estoy para protegerte. Lo que descubrí en la mina nos pertenece por derecho, pero ellos me matarán por saberlo. No dejes que mi muerte sea en vano». Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas del diario mientras Elena leía, con una mezcla de horror y rabia creciente, la verdad que su esposo había descubierto en las profundidades de la mina. Mateo no había muerto en un accidente. Había sido asesinado por orden del patrón después de encontrar un yacimiento de mineral precioso que cambiaba el valor de sus tierras de la noche a la mañana. El diario contenía fechas, nombres de testigos y, lo más importante, la ubicación exacta de los documentos que probaban que aquellas tierras, incluyendo la choza donde Elena vivía, eran legalmente propiedad de su familia desde hacía generaciones. El patrón había falsificado escrituras y comprado a jueces para despojar a los trabajadores de sus derechos, construyendo su imperio sobre el robo y el asesinato sistemático de quienes se atrevían a reclamar lo que era suyo. Al final del diario, Mateo había dibujado un mapa rudimentario que señalaba un punto específico en el terreno baldío detrás de la choza, cerca del viejo pozo seco que nunca había dado agua. Allí, según sus anotaciones, había enterrado una caja de metal que contenía fragmentos del mineral y copias de los documentos originales de propiedad. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se movía, comprendiendo que lo que tenía en sus manos no era solo la verdad sobre la muerte de su esposo, sino un arma legal capaz de destruir al hombre más poderoso de la región. Pero también supo, con una certeza que le helaba la sangre,
que el patrón haría cualquier cosa por recuperar ese diario y silenciar a la única persona que ahora conocía su secreto más oscuro. No tuvo tiempo de procesar todo lo que acababa de descubrir. El rugido de un motor viejo rompió el silencio de la noche, y las luces de un camión comenzaron a acercarse por el camino de tierra hacia su choza. Elena escondió rápidamente la llave y el diario en el pecho de su vestido, sintiendo el metal frío contra su piel, como un recordatorio de que ya no había marcha atrás. Sus hijos se despertaron asustados por el ruido, y ella los abrazó con una fuerza desesperada, sabiendo que los hombres del patrón no venían a esas horas para traer buenas noticias. Los golpes en la puerta fueron secos y autoritarios, cargados con la prepotencia de quienes se saben dueños de la ley en un lugar donde la justicia es solo una palabra vacía que el viento se lleva. Al abrir la puerta, el capataz del patrón apareció bajo el marco, su figura imponente iluminada por los faros del camión que seguía encendido. No se quitó el sombrero ni mostró el menor rastro de cortesía. Simplemente le entregó una orden que sonaba a sentencia final. Tienen hasta el domingo para desalojar, Elena. El patrón necesita estas tierras y no habrá más prórrogas. La viuda lo miró a los ojos, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo que había dominado su vida durante los últimos 6 meses. Por primera vez desde la muerte de Mateo, no bajó la mirada ante el poder. Sabía que tenía en su pecho la única arma capaz de defenderse, pero también sabía que usarla significaba poner en riesgo la vida de sus 3 hijos en un territorio donde el patrón había eliminado a hombres mucho más fuertes que ella. El capataz se marchó dejando tras de sí una nube de polvo y amenazas implícitas, pero Elena ya no era la misma mujer que había sido una hora antes. Cerró la puerta y se dejó caer contra la madera, abrazando a sus hijos mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía 3 días para tomar la decisión más importante de su vida: huir con el poco dinero que tenía y dejar que la verdad muriera con ella, o quedarse y desenterrar el secreto que su esposo protegió con su propia sangre. Miró los rostros asustados de sus pequeños y supo que cualquier decisión que tomara los marcaría para siempre. El dilema moral no era abstracto, era visceral y urgente, y el reloj ya estaba corriendo hacia el domingo que podía ser el último día de su familia en este mundo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Vigilaba cada sombra que se movía fuera de la ventana, escuchando el lamento del viento que parecía traer voces del pasado. La almohada vacía descansaba sobre la mesa como un recordatorio de que los secretos, una vez liberados, no pueden volver a ser encerrados. Sabía que el mensajero anónimo había arriesgado su vida para entregarle aquella almohada, cumpliendo una promesa que tal vez le hizo a Mateo antes de que lo asesinaran en las profundidades de la mina. Ahora, la responsabilidad caía sobre ella, y cada minuto que pasaba era un recordatorio de que el tiempo se agotaba y que debía elegir entre la seguridad inmediata de sus hijos o la justicia que le debía al hombre que amó con toda su alma. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el llanto contenido, Elena tomó una pala vieja del rincón de la choza. Necesitaba confirmar lo que el mapa de Mateo indicaba. Necesitaba ver con sus propios ojos si el yacimiento y los documentos realmente existían bajo la tierra de su propiedad. El sol comenzaba a subir en el cielo, prometiendo otro día de calor insoportable, pero ella no sentía el cansancio que normalmente la dominaba cada mañana. Una energía nueva recorría sus venas, una mezcla de rabia, dolor y determinación que la empujaba a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sus hijos la observaban desde la ventana de la choza, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y una esperanza naciente que no habían sentido desde que su padre desapareció en la mina del patrón. Caminó hacia el terreno baldío detrás de su hogar, sintiendo el polvo levantarse bajo sus pies descalzos. El viejo pozo seco estaba a unos 30 metros, rodeado de matorrales secos y tierra agrietada que no había visto agua en años. Según el mapa de Mateo, la caja estaba enterrada a 2 metros al norte del pozo, marcada por una piedra con forma de cruz que él mismo había colocado. Elena encontró la piedra exactamente donde el dibujo indicaba, medio enterrada en la arena, y sintió que su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Comenzó a cavar, ignorando el dolor en sus manos ya lastimadas por años de costura y trabajo duro.
Cada palada de tierra era un acto de fe, una apuesta por un futuro que aún no sabía si tendría el valor de reclamar. La pala golpeó algo metálico cuando apenas había cavado 1 metro de profundidad. Elena se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos, sintiendo cómo sus dedos rozaban la superficie fría de una caja de metal oxidada. La sacó con cuidado, limpiando la tierra acumulada, y vio que tenía un candado simple que cedió fácilmente bajo el golpe de una piedra. Al abrir la tapa, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Dentro había fragmentos de un mineral que brillaba con un tono dorado verdoso bajo la luz del sol. Piedras que incluso ella, sin conocimiento de minería, podía reconocer como valiosas. Junto a ellas, envueltos en un paño encerado, estaban los documentos que Mateo mencionaba en su diario. Escrituras de propiedad originales con el sello del gobierno federal, que demostraban que aquella tierra había pertenecido a la familia de Elena desde antes de que el patrón siquiera naciera. Pero lo que más la impactó fue encontrar, en el fondo de la caja, una carta escrita con la letra de Mateo dirigida a ella. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque el peor de mis miedos se ha hecho realidad. Descubrí algo en la mina que me costará la vida, pero prefiero morir, sabiendo que mis hijos tendrán un futuro que luchar por él cobardemente. El patrón sabe que encontré el yacimiento principal bajo nuestra propia tierra, y por eso me eliminará. No confíes en nadie del pueblo. Todos están comprados o aterrorizados. La única persona que puede ayudarte es el juez Mendoza en la ciudad, un hombre honesto que me prometió revisar estos documentos si algún día llegaban a sus manos. Te amo, y perdóname por dejarte sola en esta batalla. Elena apretó la carta contra su pecho, sintiendo que Mateo estaba allí, guiándola desde el más allá, dándole la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Escondió la caja nuevamente en el agujero, cubriéndola solo parcialmente para poder acceder a ella rápidamente si era necesario. Volvió a la choza con las piernas temblando, no por el esfuerzo físico, sino por la magnitud de lo que acababa de confirmar. Sus hijos corrieron hacia ella preguntando qué había encontrado, y Elena los abrazó sin decir palabra, protegiéndolos con su silencio de una verdad que aún era demasiado peligrosa para compartir. Tenía 2 días hasta el domingo. 2 días para decidir si usaba aquella información para enfrentar al patrón o si huía con sus hijos hacia una vida de anonimato y seguridad. El dilema moral la desgarraba por dentro. ¿Tenía derecho a arriesgar la vida de sus pequeños por una justicia que tal vez nunca llegaría a materializarse en un lugar donde el dinero compraba hasta a los jueces? Esa tarde, mientras cosía un vestido para la esposa del capataz, Elena no podía dejar de pensar en las palabras de Mateo. El juez Mendoza, un hombre honesto en la ciudad. Era su única esperanza, pero llegar hasta él significaba un viaje de 2 días en camión, atravesando territorio controlado por el patrón y sus hombres. ¿Y si la atrapaban en el camino? ¿Y si el juez resultaba ser otro hombre comprado que la entregaría directamente al terrateniente? Cada puntada que daba era acompañada por un pensamiento oscuro, por un escenario de terror que su mente creaba sin piedad. Pero también pensaba en Mateo, en cómo él había tenido el valor de descubrir la verdad sabiendo que le costaría la vida. ¿Cómo podía ella ser menos valiente que el hombre que había amado? Al caer la noche del viernes, un vecino se acercó cautelosamente a su choza. Era don Sebastián, un minero viejo que había trabajado con Mateo en las profundidades. El hombre miró a su alrededor con nerviosismo antes de hablar en voz baja. «Elena, sé que recibiste la almohada. Fui yo quien le pedí a mi sobrino que te la entregara, cumpliendo una promesa que le hice a Mateo antes de que lo mataran. Él me contó sobre el yacimiento, sobre los documentos. Yo estaba allí cuando encontró la veta principal, y también vi cómo el patrón ordenó su muerte porque Mateo se negó a quedarse callado». Las palabras del anciano confirmaban todo lo que el diario decía, pero también traían una advertencia urgente. El patrón sabe que alguien le entregó algo a la viuda del minero muerto. Tiene a sus hombres vigilando el pueblo. Si intentas salir, te van a detener. Elena sintió que las paredes de su choza se cerraban sobre ella, como si la trampa del patrón ya estuviera activada y solo esperara el momento de cerrarse completamente. Don Sebastián continuó hablando, su voz temblando por la edad y el miedo. «Hay otra manera, Elena.
El sábado por la noche, el patrón hace su fiesta mensual en la casona. Todos sus hombres estarán allí, borrachos y distraídos. Es tu única oportunidad para cruzar sin ser vista y llegar a la carretera donde pasan los camiones hacia la ciudad. Pero debes decidir ya, porque el domingo enviarán a los hombres a desalojarte y no será pacífico. Ellos saben que tienes algo, solo no saben exactamente qué. El anciano dejó un poco de dinero sobre la mesa, suficiente para pagar los pasajes, y desapareció en la oscuridad antes de que Elena pudiera agradecerle o hacerle más preguntas. El sábado amaneció con un calor sofocante que hacía que el aire vibrara sobre el desierto. Elena pasó el día preparándose en silencio, empacando solo lo esencial en un pequeño morral, algo de ropa para los niños, el diario de Mateo, los documentos de la caja y algunos fragmentos del mineral como prueba física. Dejó la llave de hierro escondida en un lugar seguro, intuyendo que podría necesitarla más adelante si las cosas no salían como esperaba. Sus hijos sentían la tensión en el aire, pero no hacían preguntas. Habían aprendido a leer el estado de ánimo de su madre en el silencio de sus gestos. Mientras el sol se ponía, Elena les explicó que esa noche emprenderían un viaje importante, que debían ser muy silenciosos y valientes, como lo había sido su padre. Cuando la oscuridad cubrió completamente el desierto y las luces de la casona del patrón se encendieron a lo lejos, Elena tomó de la mano a sus dos hijos mayores, mientras cargaba al más pequeño en su espalda. Comenzaron a caminar por el desierto, evitando el camino principal, guiándose por las estrellas como Mateo le había enseñado años atrás. Cada ruido la sobresaltaba, cada sombra parecía un pistolero esperando para capturarlos. El peso del morral y del niño pequeño era casi insoportable, pero la determinación de llegar a la carretera la mantenía en movimiento. Después de 3 horas de caminata agotadora, finalmente vieron las luces de un camión que se acercaba por la distancia. Elena salió al camino agitando los brazos desesperadamente, rezando para que el conductor se detuviera y no fuera uno de los hombres del patrón. El camión se detuvo con un chirrido de frenos, y un hombre de mediana edad asomó la cabeza por la ventana. ¿Qué hace una mujer con niños a estas horas en medio de la nada?, preguntó con desconfianza. Elena no tenía tiempo para inventar una historia elaborada, así que decidió decir parte de la verdad. Huimos del patrón. Necesito llegar a la ciudad, al juzgado. Mi esposo fue asesinado y tengo pruebas que pueden hundirlo. El conductor la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Luego echó un vistazo a los niños exhaustos y su expresión se suavizó. Súbanse rápido. Conozco al juez Mendoza, es primo de mi esposa. Los llevaré directamente a su casa, pero después de eso, yo no sé nada de ustedes, ¿entendido? Elena asintió, subiendo al camión con sus hijos, sintiendo que por primera vez en días podía respirar un poco más tranquila. El viaje a la ciudad duró toda la noche. Los niños durmieron acurrucados en el asiento trasero mientras Elena permanecía despierta, vigilando por la ventana, temiendo ver las luces de los camiones del patrón persiguiéndolos por el desierto. El conductor, un hombre de pocas palabras, manejaba con una determinación silenciosa que le hacía pensar que él también tenía sus propias razones para odiar al terrateniente. Cuando el amanecer del domingo comenzó a iluminar las montañas a lo lejos, finalmente divisaron los primeros edificios de la ciudad. Era un lugar mucho más grande de lo que Elena había imaginado, con calles pavimentadas y construcciones de 2 pisos que le parecían rascacielos, después de años viviendo en una choza de barro. El conductor detuvo el camión frente a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Esta es la casa del juez Mendoza. Es temprano, pero él es madrugador. Toca la puerta y dile que vienes de parte de Mateo, el minero. Él sabrá de qué hablas. Elena bajó del camión con sus hijos, agradeciéndole al hombre con lágrimas en los ojos. Él simplemente asintió, arrancó el motor y desapareció por la calle antes de que alguien pudiera verlo. La viuda se quedó parada frente a la puerta de madera, con el morral colgando de su hombro y la última esperanza de justicia latiendo en su pecho. Respiró profundo y tocó la puerta, sabiendo que lo que sucediera en los próximos minutos definiría el resto de sus vidas. Un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y aspecto serio, abrió la puerta.
Sus ojos recorrieron a Elena y a los niños con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Sí?, preguntó con voz firme pero no hostil. Elena tragó saliva y habló con una voz que intentaba sonar más valiente de lo que se sentía. Juez Mendoza, vengo de parte de Mateo, el minero que murió en la mina del patrón hace 6 meses. Tengo pruebas de que fue asesinado y de que el patrón ha robado tierras que legalmente pertenecen a mi familia. Mi esposo me dijo que usted era el único hombre honesto que podía ayudarme. El rostro del juez cambió inmediatamente, una sombra de tristeza y rabia cruzando por sus ojos. Abrió la puerta completamente y les hizo señas para que entraran. Pasen rápido, antes de que alguien los vea. Mateo vino a verme 2 semanas antes de morir. Me habló de lo que había encontrado. Pensé que lo habían silenciado para siempre, pero veo que su valentía vive en usted, señora. Dentro de la casa, Elena finalmente pudo sentarse y dejar que el agotamiento de la noche la alcanzara. El juez Mendoza le sirvió agua fresca y algo de pan, observando cómo los niños devoraban la comida con un hambre que hablaba de meses de privaciones. Cuando Elena sacó el diario, los documentos y los fragmentos de mineral del morral, el rostro del juez se iluminó con una satisfacción sombría. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Estos documentos son legales, tienen los sellos correctos y datan de la época en que el gobierno federal distribuyó las tierras a los trabajadores. El patrón falsificó escrituras posteriores para reclamar la propiedad, pero estos documentos originales invalidan todo lo que él ha construido. Tomó el diario de Mateo y comenzó a leerlo con atención, asintiendo con cada página. Tu esposo fue muy meticuloso. Tiene fechas, testigos, hasta bocetos de las galerías de la mina. Esto es suficiente para abrir una investigación formal. Pero entonces el juez levantó la vista con una expresión grave. Sin embargo, debo advertirte, Elena. El patrón tiene conexiones poderosas. Jueces comprados, políticos en su bolsillo, incluso gente en la capital que protege sus intereses. Abrir este caso significará una guerra legal que podría durar años, y durante ese tiempo tu vida y la de tus hijos estarán en constante peligro. Él intentará comprarte, amenazarte, y si eso no funciona, intentará eliminarte como hizo con Mateo. Elena escuchó las palabras del juez sintiendo que el peso de la decisión volvía a caer sobre sus hombros. Había llegado hasta allí, había cruzado el desierto con sus hijos, pero ahora enfrentaba la realidad brutal de que la justicia no sería rápida ni segura. Miró a sus pequeños, que finalmente dormían tranquilos en un sofá, y sintió el dilema moral desgarrándola nuevamente por dentro. El juez Mendoza debió notar la duda en sus ojos porque se inclinó hacia adelante y habló con una firmeza paternal. Escúchame bien, Elena. Yo vi a muchos hombres como el patrón en mi carrera. Se creen intocables porque han comprado suficiente silencio y sembrado suficiente miedo. Pero hay algo que nunca entienden. La verdad tiene su propio poder. Cuando la verdad sale a la luz, cuando se documenta y se presenta ante la ley, ya no puede ser enterrada tan fácilmente. Sí, él luchará con todo lo que tiene, pero tú tienes algo que él nunca podrá comprar: la legitimidad de tu reclamo y el testimonio de un hombre muerto que sabía que estaba firmando su sentencia, pero decidió hacerlo de todas formas por amor a su familia. Las palabras del juez tocaron algo profundo en el corazón de Elena, recordándole por qué Mateo había sido tan meticuloso al documentar todo, por qué había arriesgado su vida para que ella tuviera esas pruebas. Elena finalmente habló, su voz firme a pesar del cansancio. Quiero seguir adelante, no solo por mí, sino por todas las viudas que quedaron sin respuestas, por todos los hombres que murieron en esas minas y cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familias. Si no lo hago ahora, si me rindo por miedo, entonces Mateo murió por nada, y mis hijos crecerán sabiendo que su madre prefirió el silencio a la justicia. El juez Mendoza sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero llena de respeto. Entonces empezaremos mañana mismo. Prepararé los documentos para presentar ante el Tribunal Superior. Mientras tanto, ustedes se quedarán aquí, en mi casa, donde estarán protegidos. Tengo amigos en la policía estatal que no están en la nómina del patrón. Les pediré que vigilen esta casa. Elena sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho, sabiendo que por fin tenía un aliado.
un hombre con el poder y la voluntad de enfrentar al monstruo que había destruido su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El juez Mendoza presentó los documentos ante el tribunal y la noticia se extendió rápidamente por la ciudad. La demanda formal acusaba al patrón de falsificación de escrituras, despojo ilegal de tierras y, lo más grave, de ser sospechoso en la muerte de Mateo y otros mineros desaparecidos. La reacción del terrateniente no se hizo esperar. Al tercer día, un abogado elegante del patrón apareció en la oficina del juez Mendoza con una oferta. 10,000 pesos para Elena si retiraba la demanda y firmaba un documento renunciando a cualquier reclamo futuro sobre las tierras. Era una fortuna para una mujer que había vivido en la miseria, suficiente para comprar una casa en la ciudad y asegurar el futuro de sus hijos sin trabajar por años. El juez le presentó la oferta a Elena sin ocultar su propia desaprobación. Es tu decisión, pero debes saber que si aceptas, todo lo que Mateo hizo habrá sido en vano. El patrón seguirá robando tierras, seguirá matando a quien se interponga en su camino, y tus hijos crecerán con ese dinero manchado de sangre. Elena ni siquiera necesitó pensarlo. Dígale a ese abogado que Elena no está en venta. Mi esposo murió por esta verdad, y yo la defenderé hasta el final. El abogado se marchó con el rostro enrojecido por la humillación, murmurando amenazas veladas que solo fortalecieron la determinación de la viuda. Cuando las ofertas no funcionaron, llegaron las amenazas directas. Una noche, piedras envueltas en mensajes fueron arrojadas a las ventanas de la casa del juez. «Retira la demanda o tus hijos pagarán el precio», decía uno de ellos. Elena los leyó con las manos temblando, sintiendo el terror visceral de una madre que sabe que sus pequeños están en la mira de un asesino. El juez Mendoza reforzó la seguridad, trayendo más guardias y asegurándose de que los niños nunca salieran de la casa sin protección. Pero Elena sabía que ninguna cantidad de guardias podría detener a un hombre con los recursos del patrón si realmente decidía atacar. Esa noche, mientras sus hijos dormían, ella se sentó en la oscuridad preguntándose si estaba siendo valiente o simplemente irresponsable al arriesgar sus vidas por un principio. Fue don Sebastián quien le trajo la noticia que cambiaría todo. El anciano minero apareció en la ciudad después de viajar durante 2 días, trayendo información urgente. «Elena, el patrón está excavando en tu terreno. Tiene a sus hombres trabajando día y noche, buscando la caja que Mateo enterró. Ya encontró el pozo seco y están cavando alrededor. Si encuentran esas pruebas físicas, las destruirá y tu caso se debilitará enormemente». El juez Mendoza golpeó su escritorio con frustración. «Necesitamos una orden judicial para detener la excavación, pero eso tomará días. Para entonces ya habrá encontrado y destruido todo». Elena sintió que el pánico la invadía. Todo su sacrificio, la huida por el desierto, el riesgo que había tomado, podría ser en vano si el patrón lograba destruir las pruebas físicas del yacimiento. Pero entonces, Elena recordó algo que había dejado escondido antes de huir: la llave de hierro. Esa llave que llevaba grabado «Patrón, sótano 3». En su desesperación por escapar, no había tenido tiempo de investigar qué habría exactamente, pero ahora comprendía que Mateo la había incluido en la almohada por una razón. «Juez Mendoza», dijo con una voz que recuperaba su firmeza, «hay algo más. Una llave que abre algo en la propiedad del patrón, en un sótano. Mi esposo la incluyó con los documentos. Debe ser importante». El rostro del juez se iluminó con una comprensión súbita. Por supuesto. Si Mateo trabajaba en las minas, conocía cada túnel, cada galería. Esa llave debe abrir un lugar donde el patrón esconde algo que no quiere que nadie vea. Tal vez más pruebas, tal vez los cuerpos de los hombres que han desaparecido. Necesitamos esa llave. Elena sintió un nudo en el estómago. «Está escondida en mi choza, debajo de una tabla suelta en el rincón donde dormíamos». El juez se frotó la cara con ambas manos, pensando rápidamente. «Es demasiado arriesgado que vuelvas tú. El patrón tiene el lugar vigilado esperando que regreses. Pero conozco a alguien que puede entrar sin ser visto». Llamó a uno de sus contactos en la policía estatal. Un hombre llamado Capitán Ruiz, que había estado investigando al patrón desde hacía años, sin poder reunir suficientes pruebas.
El capitán llegó a la casa del juez esa misma tarde, escuchando con atención mientras Elena le describía exactamente dónde había escondido la llave. «Iré esta noche con 2 de mis hombres de confianza. Si esa llave abre lo que creo que abre, finalmente podremos meter a ese criminal tras las rejas donde pertenece». Esa noche fue la más larga en la vida de Elena. Caminaba de un lado a otro de la sala, mientras el juez intentaba calmarla. Pero el miedo por lo que pudiera pasarle al capitán Ruiz la mantenía en un estado de ansiedad constante. ¿Y si el patrón lo capturaba? ¿Y si la llave no habría nada importante? ¿Y si todo esto había sido en vano? Sus hijos dormían arriba, ajenos a que el destino de su familia se estaba decidiendo en ese preciso momento, en algún lugar del desierto. Pasada la medianoche, finalmente escucharon el motor de un vehículo deteniéndose frente a la casa. Elena corrió hacia la puerta y la abrió para encontrar al capitán Ruiz con una expresión grave en su rostro, sosteniendo la llave de hierro en una mano y un sobre amarillento en la otra. «Lo que encontramos allá abajo cambia todo», dijo el capitán mientras entraba a la casa. Se sentó pesadamente en una silla y dejó el sobre la mesa. La llave abría un sótano oculto bajo la casona del patrón. No es parte de las minas. Es algo que él construyó específicamente para esconder evidencia. Encontramos documentos que prueban que ha estado falsificando títulos de propiedad durante 30 años, robando tierras de docenas de familias. Pero eso no es lo peor. Hizo una pausa, como si le costara decir las siguientes palabras. Encontramos una habitación sellada. Adentro había restos humanos, al menos 5 cuerpos en diferentes estados de descomposición. Uno de ellos llevaba puesto un casco de minero con el nombre Mateo, grabado en el metal. Elena sintió que las piernas le fallaban, y el juez tuvo que sostenerla antes de que cayera al suelo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, mientras la verdad final la golpeaba con una fuerza brutal. Mateo no había muerto en un derrumbe en la mina. Había sido ejecutado y escondido en ese sótano maldito, junto con otros hombres que habían cometido el error de desafiar al patrón o de descubrir sus secretos. La rabia que sintió en ese momento era tan intensa que le quemaba el pecho. Una furia purificadora que borraba cualquier rastro de miedo o duda que pudiera haber tenido. «Quiero que ese hombre pague por cada vida que ha robado», dijo con una voz que no reconocía como suya. Una voz llena de una determinación absoluta. El capitán Ruiz asintió. «Y lo hará. Con lo que encontramos esta noche, tengo suficiente para arrestarlo por múltiples cargos de asesinato. Vamos por él al amanecer». El operativo se organizó con precisión militar. El capitán Ruiz reunió a 20 policías estatales, hombres en los que confiaba y que no estaban en la nómina del patrón. Al amanecer del jueves, rodearon la casona del terrateniente mientras él dormía, sin darle tiempo de organizar una defensa o de llamar a sus abogados influyentes. Elena insistió en estar presente, y aunque el juez Mendoza intentó disuadirla, finalmente aceptó llevarla en su propio vehículo, manteniéndolas a una distancia segura de la operación. Desde la colina, ella observó cómo los policías entraban a la casa, y minutos después, sacaban al patrón esposado, su rostro una máscara de incredulidad y rabia impotente. Era la primera vez que Elena lo veía de cerca desde aquella vez que Mateo le señaló al hombre en su caballo negro. Ahora, reducido y humillado, ya no parecía el dios oscuro que controlaba la región, sino simplemente un criminal viejo y derrotado. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La historia de la viuda que había derribado al terrateniente más poderoso de Sonora se extendió por todo el país. Periodistas de la capital llegaron para entrevistar a Elena, que con su habitual humildad contaba la historia no como una heroína, sino como una madre que simplemente hizo lo que cualquier persona con conciencia debería hacer. El juicio fue rápido, acelerado por la presión pública y la contundencia de las pruebas. El patrón fue condenado a cadena perpetua por 5 cargos de asesinato, fraude masivo y despojo ilegal. Sus propiedades fueron confiscadas, y las tierras robadas comenzaron a ser devueltas a sus dueños legítimos, incluyendo la choza y el yacimiento que ahora pertenecían oficialmente a Elena y sus hijos. Pero la victoria no era completamente dulce. Elena había recuperado la justicia para Mateo, pero no podía recuperar al hombre mismo.
no podía borrar los 6 meses de sufrimiento que ella y sus hijos habían padecido. La noche después del juicio, mientras sus pequeños dormían en una habitación de hotel pagada por el gobierno como compensación temporal, Elena se sentó junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Sostenía en sus manos el diario de Mateo, sus páginas ya gastadas de tanto leerlas, y sintió un vacío profundo que ninguna sentencia judicial podría llenar completamente. Había ganado la batalla, pero el precio había sido perder al amor de su vida y la inocencia de sus hijos, que habían conocido el miedo y el hambre demasiado pronto en sus vidas cortas. 2 meses después, Elena regresó a su tierra con sus hijos. La choza seguía en pie, pero ahora tenía un significado diferente. Ya no era el símbolo de su miseria, sino el recordatorio de su resistencia. Con el dinero de la compensación y la venta parcial del mineral del yacimiento, contrató trabajadores para reconstruir la propiedad, levantando una casa modesta pero digna en el mismo lugar donde antes estaba la choza de barro. El viejo pozo seco fue restaurado y, para sorpresa de todos, comenzó a dar agua después de que los trabajadores lo profundizaron un poco más. El desierto, que siempre había sido hostil, ahora parecía recibir a la familia con una generosidad que antes le había negado. Era como si la tierra misma reconociera que la justicia había sido restaurada. Elena estableció una pequeña escuela en su propiedad, usando parte del dinero para contratar a una maestra que enseñara a los hijos de los mineros y campesinos de la región. Sabía que la educación era la única manera de romper el ciclo de pobreza e ignorancia que había permitido que hombres como el patrón dominaran durante tanto tiempo. Cada mañana, cuando veía a los niños llegar con sus cuadernos y lápices, sentía que el legado de Mateo seguía vivo de una manera que él nunca imaginó. Su esposo había muerto luchando por un futuro mejor para su familia, y ella estaba construyendo ese futuro, no solo para sus propios hijos, sino para toda la comunidad que había sufrido bajo la opresión del terrateniente. Los otros mineros y sus familias comenzaron a visitarla, no solo como vecinos, sino como una líder moral de la comunidad. Le pedían consejo, le contaban sus problemas, buscaban en ella la fuerza que había demostrado al enfrentar al poder. Elena nunca se sintió cómoda con ese rol de heroína que le habían impuesto, pero entendía que su historia había trascendido su propia experiencia personal para convertirse en un símbolo de que era posible resistir, de que la justicia podía prevalecer incluso en los lugares más olvidados. Cada vez que alguien le agradecía por lo que había hecho, ella respondía con la misma frase: «No lo hice sola. Mateo puso las piezas en su lugar, y yo simplemente tuve el valor de seguir el camino que él me mostró». Don Sebastián, el anciano minero que había cumplido la promesa de entregar la almohada, se convirtió en un visitante frecuente de la casa de Elena. Los dos compartían largos silencios sentados en el porche, mirando el desierto que ahora florecía con vida nueva, gracias a las lluvias que habían llegado esa temporada. El viejo le contaba historias sobre Mateo que Elena nunca había escuchado, momentos de valentía y humanidad que su esposo había mostrado en las profundidades de la mina. Era el único que compartía su comida cuando alguien no tenía, le dijo una tarde. Era el único que se atrevía a protestar cuando las condiciones eran demasiado peligrosas. Por eso el patrón lo odiaba tanto, porque Mateo no podía ser comprado ni intimidado. Esas historias llenaban a Elena de un orgullo doloroso, confirmándole que había tomado la decisión correcta al honrar su memoria con la verdad. Sus 3 hijos crecían rápido, y Elena se aseguraba de contarles la historia de su padre cada noche antes de dormir. No los protegía de la verdad dolorosa, pero tampoco les permitía que el odio echara raíces en sus corazones. Su papá luchó por la justicia, no por venganza, les decía. Murió para que ustedes pudieran vivir en un mundo donde nadie pueda robarles su dignidad. Esa es la diferencia entre ser valiente y ser violento. Los niños escuchaban con ojos grandes, absorbiendo cada palabra como si fueran semillas que algún día darían fruto en sus propias vidas. El mayor, que apenas tenía 8 años, un día le dijo a su madre: «Cuando sea grande, quiero ser como papá y como tú, alguien que no tiene miedo de decir la verdad». Elena lo abrazó con lágrimas en los ojos, sabiendo que el verdadero legado de Mateo no estaba en el mineral ni en la tierra, sino en el carácter de sus hijos.
El aniversario de la muerte de Mateo llegó en un día soleado de primavera. Elena organizó una ceremonia pequeña en el lugar donde finalmente habían enterrado sus restos, en un cementerio digno con una lápida de mármol que llevaba inscrito: Mateo, minero, esposo, padre, héroe. Su verdad sobrevivió a su muerte. Toda la comunidad asistió, incluyendo el juez Mendoza y el capitán Ruiz, quienes se habían convertido en amigos cercanos de la familia. Durante la ceremonia, Elena habló con una voz firme, sin lágrimas esta vez, porque había aprendido que el duelo no era solo llorar, sino también celebrar la vida y el legado de quien se fue. Mateo me enseñó que hay cosas por las que vale la pena morir, pero sobre todo me mostró que hay cosas por las que vale la pena vivir. La verdad, la justicia, la dignidad de nuestros hijos. Esas son las batallas que importan. Con el tiempo, la historia de Elena y la almohada de los secretos se convirtió en una leyenda en la región. La gente hablaba de ella en los mercados, en las cantinas, en las iglesias. Algunos detalles se exageraban, otros se perdían, pero el núcleo de la historia permanecía intacto. Una viuda pobre había derrotado a un terrateniente poderoso armada solo con la verdad y el amor por sus hijos. Años después, cuando sus hijos ya eran adultos con sus propias familias, Elena seguía viviendo en esa misma casa, ahora rodeada de jardines floridos y árboles frutales. El desierto había sido domesticado, pero ella nunca olvidó los días de sequía y hambre, porque esos días le habían enseñado el verdadero valor de la abundancia. Una tarde, ya con el cabello completamente blanco y las manos marcadas por décadas de trabajo, Elena se sentó en su porche favorito con su nieta menor, una niña de 7 años que le recordaba a sí misma en aquellos días oscuros de los años 40. La pequeña jugaba con una almohada vieja que había encontrado en el ático, sin saber la importancia histórica que esos objetos tenían en su familia. «Abuela, ¿es cierto que tú derrotaste a un hombre malo con solo una almohada?», preguntó con inocencia. Elena sonrió, acariciando el cabello de la niña. «No fue la almohada lo que lo derrotó, mijita. Fue la verdad que estaba escondida dentro de ella. Tu bisabuelo Mateo me dejó la llave para abrir las puertas de la justicia, pero yo tuve que tener el valor de usarla». La niña pensó por un momento, su rostro arrugándose con la concentración. «¿Tuviste miedo, abuela?». Elena asintió lentamente, sus ojos perdidos en los recuerdos de aquellas noches de terror. «Mucho miedo, mi amor. Cada día pensaba que sería el último, que el patrón enviaría a sus hombres a matarnos. Pero aprendí algo importante. El miedo no es malo. El miedo te mantiene viva y te hace ser cuidadosa. Lo malo es dejar que el miedo te paralice, que te impida hacer lo correcto. Yo tenía miedo, pero el amor por tus tíos era más grande que ese miedo». La pequeña asintió con seriedad, como si estuviera guardando esas palabras en un lugar especial de su memoria. «Cuando sea grande, quiero ser valiente como tú, abuela». Elena la abrazó, sintiendo que el ciclo se completaba, que las lecciones de dolor y resistencia pasarían a otra generación. El sol comenzaba a ponerse sobre las montañas, tiñendo el cielo de esos colores que solo el desierto de Sonora puede producir. Naranjas intensos mezclándose con púrpuras profundos. Elena respiró el aire cálido, sintiendo el peso de los años, pero también la satisfacción de una vida bien vivida. Había perdido mucho, había sufrido más de lo que cualquier persona debería sufrir, pero también había ganado algo que ningún terrateniente podía robarle: la certeza de que hizo lo correcto, de que eligió la justicia sobre la seguridad, el honor sobre la cobardía. Sus hijos habían crecido sabiendo que su madre era una mujer de principios, y eso valía más que todo el oro que pudiera haber en las entrañas de la tierra. A la mañana siguiente, Elena despertó con el canto de los pájaros que ahora poblaban los árboles de su propiedad. Se levantó lentamente, sintiendo los achaques de la edad, y caminó hasta la habitación donde guardaba sus recuerdos más preciados. Abrió un baúl de madera y sacó el diario de Mateo, sus páginas amarillentas y frágiles después de tantos años. Lo abrió en la última entrada, donde su esposo había escrito su despedida final. Las palabras seguían siendo tan poderosas como la primera vez que las leyó. «Elena, si estás leyendo esto, entonces ya sabes que el precio de la verdad puede ser alto.
pero te pido que no permitas que mi muerte te llene de amargura. Vive, ama, enseña a nuestros hijos que la vida es preciosa precisamente porque es frágil. No gastes tu tiempo odiando al patrón, gástalo construyendo el mundo que él intentó destruir. Esa será tu venganza más dulce. Ser feliz a pesar de lo que nos hizo. Elena cerró el diario y lo volvió a guardar en el baúl, junto con la llave de hierro oxidada que había abierto el sótano de los horrores y las copias de los documentos que habían cambiado el curso de la historia en esa región. Cada objeto era un testimonio silencioso de una batalla ganada no con violencia, sino con coraje moral y persistencia inquebrantable. Salió al jardín y caminó hasta el pequeño monumento que había construido años atrás. Una piedra simple con los nombres de Mateo y los otros 4 mineros cuyos cuerpos habían sido encontrados en el sótano del patrón. «Buenos días, mi amor», susurró como hacía cada mañana. «Los niños están bien, los nietos son hermosos, y tu verdad sigue viviendo en cada uno de ellos. Cumplí mi promesa». El viento sopló suavemente, meciendo las hojas de los árboles y trayendo el aroma de las flores que ahora crecían en abundancia donde antes solo había tierra seca. Elena cerró los ojos y por un momento pudo sentir la presencia de Mateo a su lado, no como un fantasma de dolor, sino como un espíritu de paz que finalmente había encontrado su descanso. Había momentos en que aún extrañaba su risa, el calor de su abrazo, las conversaciones nocturnas donde planeaban un futuro que nunca llegó a materializarse. Pero el tiempo había suavizado el filo del dolor, transformándolo en una melancolía dulce que la acompañaba sin destruirla. Había aprendido a vivir con la ausencia, a honrar la memoria sin quedar atrapada en el pasado. Sus 3 hijos llegaron esa tarde para la cena familiar semanal, trayendo a sus propias familias. La casa se llenó de risas y voces, de niños corriendo por el jardín y del aroma de la comida casera que Elena había preparado con sus manos todavía hábiles, a pesar de la edad. Durante la cena, uno de sus nietos mayores, un joven universitario que estudiaba Derecho en la capital, le hizo una pregunta que la sorprendió. «Abuela, en la universidad estamos estudiando tu caso. Mi profesor dice que lo que hiciste cambió las leyes de propiedad en todo el estado. Que gracias a ti ahora los campesinos tienen más protección legal contra los despojos. ¿Sabías eso?» Elena miró a su nieto con asombro genuino, sin saber que su lucha personal había tenido repercusiones tan amplias. «No, mijito, no lo sabía», respondió honestamente. «Yo solo hice lo que sentía que debía hacer por tu abuelo y por tus tíos. No pensé en cambiar leyes ni en ser un ejemplo para nadie». El joven sonrió con orgullo. «Pues lo eres, abuela. Eres estudiada en las escuelas de Derecho como un ejemplo de resistencia ciudadana. La profesora dice que tu caso demostró que incluso las personas más pobres y vulnerables pueden enfrentar al poder cuando tienen la verdad de su lado». Elena sintió que las lágrimas querían brotar, pero las contuvo, no de tristeza sino de una emoción profunda al saber que su sufrimiento había servido para algo más grande que su propia familia. Mateo había muerto por una causa justa, y ella había llevado esa causa hasta su conclusión lógica, cambiando no solo su destino, sino el de miles de personas que ni siquiera conocía. Esa noche, después de que todos se fueron, Elena se quedó sola en su porche, mirando las estrellas que brillaban con una intensidad que solo se ve en el desierto. Pensó en el camino recorrido desde aquella noche terrible, cuando abrió la almohada de plumas raída, y encontró el secreto que cambió su vida. Pensó en los momentos de terror absoluto, cuando los hombres del patrón tocaron su puerta, en la desesperación de la huida nocturna por el desierto con sus hijos pequeños, en la incertidumbre de presentarse ante el juez Mendoza sin saber si la ayudaría o la traicionaría. Cada decisión que tomó en aquellos días podría haberla llevado a la muerte, pero también cada decisión la acercó un paso más a la justicia que buscaba. Reflexionó sobre el dilema moral que la había atormentado. ¿Tenía derecho a arriesgar la vida de sus hijos por una causa, por más justa que fuera? Incluso ahora, décadas después, no estaba completamente segura de haber tomado la decisión correcta. Tal vez hubiera sido más sensato tomar el dinero del patrón y huir con sus pequeños a una vida anónima y segura en la ciudad. Tal vez Mateo habría preferido eso, que ella priorizara la seguridad de sus hijos sobre la justicia de su muerte.
Pero también sabía que si hubiera elegido ese camino, sus hijos habrían crecido sabiendo que su madre se vendió, que prefirió el silencio cómplice a la verdad incómoda. ¿Qué lección habría sido esa para formar su carácter? ¿Qué clase de adultos habrían llegado a ser? Elena se levantó de su silla y caminó lentamente hasta el viejo pozo que ahora daba agua cristalina. El mismo pozo seco donde Mateo había enterrado la caja con las pruebas de su descubrimiento. Metió un cubo y lo llenó, bebiendo el agua fresca que sabía a victoria y a sacrificio. Cada sorbo era un recordatorio de que la tierra eventualmente recompensa a quienes la tratan con respeto, que la justicia puede tardar pero eventualmente llega si hay personas dispuestas a luchar por ella. El desierto que una vez fue su enemigo, ahora era su aliado, floreciendo bajo sus cuidados de la misma manera que su familia había florecido después de la tormenta de dolor y lucha. Volvió a su casa y se detuvo frente al espejo del pasillo, observando su rostro envejecido, las arrugas profundas que el tiempo y las preocupaciones habían tallado en su piel. Ya no era la joven viuda aterrorizada que abría una almohada misteriosa en medio de la noche. Era una anciana que había vivido lo suficiente para ver los frutos de su valentía, para abrazar a los bisnietos que nunca habrían nacido si ella hubiera elegido la cobardía. Sus manos, antes suaves de la juventud, ahora estaban marcadas por el trabajo de décadas, pero eran las manos que habían sostenido la verdad cuando todos los demás preferían las mentiras cómodas. Eran las manos que habían criado a 3 niños en la adversidad, y las que ahora acariciaban a los nietos con la ternura ganada a través del sufrimiento superado. Se preparó para dormir con la tranquilidad de quien ha pagado todas sus deudas morales con el mundo. Antes de apagar la luz, miró una fotografía vieja de Mateo que guardaba en su mesa de noche. Una imagen borrosa de un hombre joven y fuerte, con ojos llenos de determinación. «Lo logramos, mi amor», le susurró a la fotografía. «Nuestros hijos están bien, nuestros nietos son fuertes, y tu nombre es recordado con honor. El patrón murió solo en la cárcel, olvidado incluso por su propia familia, mientras que tú vives en cada uno de los que amamos. Esa es la verdadera victoria». Apagó la luz y cerró los ojos, sintiendo una paz profunda que había tardado décadas en encontrar, pero que ahora era completamente suya. En sus sueños, Elena volvió a ser joven y estaba en el desierto, pero esta vez no huía ni tenía miedo. Caminaba de la mano con Mateo hacia el horizonte donde el sol nacía con una luz dorada que bañaba todo el paisaje. Sus 3 hijos pequeños corrían adelante, riendo con una alegría que nunca conocieron en vida, libres del hambre y del terror. Mateo le sonreía y le decía las palabras que ella necesitaba escuchar. «Hiciste lo correcto, Elena. Fuiste más valiente de lo que yo fui, porque tú tuviste que vivir con las consecuencias de mi valentía. Gracias por no dejar que mi muerte fuera en vano. Gracias por enseñarles a nuestros hijos que hay principios por los que vale la pena luchar». Elena despertó con el amanecer, con lágrimas en los ojos pero sonriendo, sabiendo que ese sueño era el regalo final de un hombre que nunca dejó de amarla, ni siquiera desde el otro lado de la muerte. Y así, en una casa del desierto de Sonora, rodeada de la familia que había protegido con su valentía y del jardín que había cultivado con su persistencia, Elena vivió sus últimos años en paz. La almohada de los secretos se había convertido en leyenda, pero ella sabía que la verdadera lección no estaba en el objeto misterioso, ni en las revelaciones dramáticas, sino en algo mucho más simple y profundo, que el amor verdadero nos hace capaces de hazañas que nunca creímos posibles, que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que la justicia, aunque tarde, eventualmente llega para aquellos que tienen el coraje de no rendirse. Ese era el legado que dejaría a sus descendientes, no solo tierras y propiedades, sino el conocimiento de que venían de una mujer que eligió lo correcto sobre lo fácil, que prefirió la dignidad sobre la seguridad, y que demostró que incluso en los lugares más oscuros y olvidados, una sola persona con la verdad de su lado puede cambiar el mundo. Cuando Elena finalmente cerró los ojos por última vez, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, lo hizo con una sonrisa en los labios y el nombre de Mateo en sus últimos pensamientos. Su historia no terminó con su muerte.
sino que continuó viva en cada generación que aprendió de su ejemplo. La casa que construyó sigue en pie, ahora convertida en un pequeño museo donde la gente puede ver la almohada original, el diario de Mateo y la llave que abrió el sótano de los horrores. Y cada noche, cuando el viento sopla desde el desierto, los viejos del pueblo juran que pueden escuchar la voz de Elena susurrando una lección que nunca debe olvidarse, que la verdad es más poderosa que cualquier tirano, que el amor de una madre puede mover montañas y que la justicia, aunque a veces duerme, nunca muere mientras haya personas dispuestas a despertarla.